Amigos de Mapa Geopolítico, sean bienvenidos a nuestro segundo informe. Hoy 17 de noviembre vamos a comenzar. Si bien las rutas de suministro del ejército ucraniano han sido golpeadas, ahora las rutas de suministro de material militar de la OTAN hacia Ucrania también han sido producto de sabotaje. En las últimas 24 horas, hasta 2 sabotajes ha sufrido la red ferroviaria desde Varsovia, estamos hablando de Polonia, hasta Lublin. Tenemos acá declaraciones del primer ministro Donald Tusk. Dijo que una explosión dañó una línea férrea polaca que conecta con Ucrania. La explosión en la línea ferroviaria entre Varsovia y Lublin es un acto de sabotaje sin precedentes que atenta directamente contra la seguridad del Estado polaco y sus ciudadanos. Esta línea es crucial para el envío de ayuda militar a Ucrania. Capturaremos, dijo Donald Tusk, a los cómplices, a los responsables, sean quienes sean. Posteriormente hubo un segundo sabotaje. Una persona desconocida arrojó una cadena entre o sobre un cable de alta tensión, lo que produjo un cortocircuito. Y bueno, el segundo atentado o sabotaje en las últimas 24 horas en esta ruta que se traslada la mayoría de la ayuda militar desde la OTAN, desde países de la OTAN a Polonia y desde Polonia a Ucrania. Pero amigos, ¿qué tenemos desde Kiev? Atención, porque sigue implicándose aún más el jefe de la oficina presidencial de Zelensky, Andrei Yermak, quien ha aparecido en las grabaciones de Timur Mindich, que es el principal implicado en esta trama de corrupción en el ámbito de las empresas energéticas. Según un diputado de la radio ucraniana, él orquestó, estamos hablando de Andrei Yermak, la persecución contra las agencias anticorrupción ucranianas, la NABU y la SAP durante el verano. Diputado Zelensky afirmó que Andrei Yermak aparece en la investigación como en las escuchas, en las grabaciones, como Alibaba. Según el director de la SAP, el señor Klimenko, tras el escándalo de la investigación, el tal Alibaba comenzó a reunirse con el SBU ucraniano para coordinar cómo detener a las agencias de investigación anticorrupción en Ucrania y castigar a los detectives que estaban en esas investigaciones. Creo que Andrei Yermak estaba al tanto de toda la actividad en la oficina de Zuckerman y el apartamento de Timur Mindich, declaraba el diputado Zelensky. Considera que Yermak debería ser destituido como jefe de la oficina presidencial, pero duda que Zelensky esté de acuerdo con esta destitución. Además, desde Kiev tenemos también la información. Recordemos que hace días atrás el secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional ucraniana, Rustem Umerov, antiguo ministro de Defensa ucraniano, salió desde Ucrania hacia Turquía con el pretexto de estar tramitando intercambios de prisioneros. Bueno, esto ya se ha convertido en una huida, según informes de prensa. Umerov informó personalmente a Zelensky la decisión de no volver al suelo ucraniano. Umerov había declarado previamente que había viajado a Turquía para cuestiones de intercambio de prisioneros y bueno, ya las fuentes citan que informó al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, además que es su amigo, de que no volverá debido a estas averiguaciones de las agencias anticorrupción ucraniana. Increíble lo que está pasando en este entorno de esta trama corrupta en el gobierno muy cercano, amistades muy cercanas a Zelensky. Y bueno, como siempre vemos a la Unión Europea abogando para trasladar más ayuda a Ucrania en un pozo sin fondo que ya veremos al final de nuestro recorrido. ¿Qué tenemos ya desde Odessa? Vamos a abrir el mapa en la zona de Ismail. Tenemos 2 videos. El primero, las imágenes que ya estamos viendo, corresponden a cuatro drones del tipo kamikaze que golpearon una infraestructura crítica cerca del puerto en la zona de Ismail, en la ruta del Danubio. Y estamos viendo cómo incluso las defensas móviles ucranianas intentaron derribar estos drones kamikaze del tipo Geranio, simplemente no pudieron. Los 4 impactaron en sus objetivos. Allí vemos algunas imágenes de estos drones que verdaderamente siguen golpeando a mansalva, siguen golpeando prácticamente sin defensa realmente buena por parte del ejército ucraniano.
siguen impactando en todo el territorio del país 404. También luego de esos impactos, si abrimos el mapa, acá tenemos lo que es el Danubio, ok, esta es la zona de Ismail, acá estaba en el puerto estacionado un buque de bandera turca, ok, estamos viendo el incendio, y estaba transportando este cisterna turco, gas natural licuado, y se incendió tras los ataques de los drones kamikaze del tipo Geranio. Las autoridades rumanas, este video fue grabado desde el lado rumano, están evacuando a los residentes de las aldeas cercanas, esta aldea de Plauru. Fueron evacuados porque se podía esperar una explosión de ese cisterna. Eso fue imágenes de temprano en la mañana. Vamos a abrir el mapa, vamos a seguir revisando información. Nos vamos hasta la zona de Zaporizhia, vámonos hasta el margen derecho de la región de Zaporizhia, no sin antes decirles que hay varios usuarios que dicen que mira, es difícil, Darwin, que no valores los reportes oficiales del Ministerio de Defensa ruso. Bueno, les decía que puedo listar una serie de fuentes prorrusas, y estamos hablando de 8 a 10 fuentes prorrusas que indican que Malat Tokmakhja no está bajo control total de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Lo hemos visto en repetidos informes. Incluso el último nos hablaba de la captura de Sadove al sur de Kupián, y Sadove nunca ha estado bajo control de las Fuerzas Armadas rusas. Bueno, un solo ejemplo para citarles. Vamos a revisar qué tenemos en el lado derecho del frente en Zaporizhia. Acá las Fuerzas Armadas rusas siguen acercándose, y lo decíamos esta mañana y el día de ayer, hacia la zona de Barbarovka, al norte de la ciudad de Mariupol. Acá ocupan plantaciones forestales en la parte occidental de Rignopilia y Yablukove. Acá tenemos un avance incluso al norte de lo que es esta pequeña población de Satisha. Tenemos un avance de 12 kilómetros cuadrados en todo este frente al norte de Mariupol. Recordemos que la última línea defensiva de la parte ucraniana fue totalmente rota, fue totalmente destruida. Esa línea defensiva pasaba por este sector, en el lado norte de Satisha. Bueno, totalmente destruida esa línea defensiva en esta zona. 12 kilómetros cuadrados de avance en esta área del frente. Tenemos otra fuente, vamos a revisar esto. Acá están las otras fuentes, una que nos menciona igualmente avances hacia la zona de Barbarovka y el norte de Satisha, y tenemos otra prorrusa también que también nos confirma los avances hacia el oeste de estas localidades de Rignopilia y Yablukove. De hecho, las Fuerzas Armadas de Ucrania solo han dejado allí en la zona de esta pequeña localidad de Satisha apenas atacantes que tienen como misión tratar de detener por algunas horas a las formaciones, a los grupos de asalto rusos, y ya estarían los rusos a solo 2 kilómetros desde las zonas de Satisha hacia la entrada de la parte nororiental de la ciudad de Mariupol. Ya veremos si esto sigue confirmándose, si los rusos van por esta localidad de Satisha. Ya el tiempo no los dirá. Todavía hay combates en la zona de Selenigay y en la zona de Vysoke. Aparentemente ya las Fuerzas Armadas de Ucrania comienzan a retirarse, o los restos de estas formaciones comienzan a retirarse hacia la propia localidad, a la ciudad de Mariupol. No tenemos más en este frente, nos vamos hasta la zona de la región de Dnipropetrovsk. Ayer comentábamos sobre que las tropas rusas estaban avanzando y habían ocupado algunas posiciones fortificadas de las Fuerzas Armadas ucranianas hacia la zona de Tique. Acá nos llega la confirmación, tenemos un avance sobre las zonas cercanas al río Voska. Fíjense, ¿dónde está el río Voska? Vamos a pintarlo acá en el mapa. Habíamos expresado anteriormente que los rusos estaban tratando de ocupar toda lo que es la orilla sur del río Voska. Bueno, tenemos un avance hacia la zona de Tiket, que posiblemente también haya sido abandonada. Esta es la población de Tiket, una pequeña aldea, haya sido abandonada por las fuerzas ucranianas, y simplemente la defensa la hagan a través de drones. 4.3 kilómetros cuadrados de avance hacia la zona sur de este asentamiento de Tiket. Pero nos vamos un poco más al sur, hacia la zona de Novoalexandrovka. Acá tenemos otro pequeño asentamiento. Habíamos indicado hace unos días atrás que difícilmente la defensa ucraniana pudiese contener a las Fuerzas Armadas rusas en esta zona. Acá comienzan imágenes
imágenes del grupo de fuerzas Vostok que nos indican la liberación, la captura de este asentamiento de Hai. Acá lo tenemos mientras comenzamos a ver las imágenes en esta zona y todas las áreas adyacentes en el lado sur de lo que es esta población, pequeña aldea de Hai. Allí estamos viendo las imágenes. Pero les cuento que grupos de asalto de la Brigada Motorizada de Fusileros Motorizados número 36 del grupo de tropas Vostok lanzaron un ataque decisivo desde la zona de Visneve. Vamos a ver si vemos la área de Visneve. Acá la tenemos. Desde esta área, desde la zona sur de Visneve, empezaron a atacar los rusos, y también desde la zona de Novo Alexandrovka, ¿ok? Liberaron la población, la pequeña aldea de Hai en la región de Dnipropetrovsk. Se tomó el control de un área de más de 7 kilómetros cuadrados, más de una compañía de la Brigada Mecanizada Independiente número 154 de las Fuerzas Armadas de Ucrania, y hasta 10 unidades de equipamiento militar fueron destruidas. En total, un avance de 7.1 kilómetros cuadrados en esta zona de Hai. Allí tenemos el despliegue de dos sitios donde se desplegaron la bandera rusa, en este caso en la zona más occidental de este asentamiento, y en la zona oriental también fueron desplegadas las banderas del ejército ruso. Tenemos otras fuentes que también confirman el avance y la captura de lo que es la población de Hai. Acá la tenemos. Vamos a revisar otra fuente igualmente. Acá tenemos la población de Hai bajo control ruso. Tres fuentes que confirman la información que estamos compartiendo en el mapa. Y bueno, vimos también las imágenes que nos mostraron la captura, la liberación de esta zona. Las fuerzas rusas siguen avanzando indetenible en todos estos dos frentes, en la región de Dnipropetrovsk y en el mar oriental de la región de Zaporizhia, sobre todo hacia las rutas, hacia las direcciones de Pokrovsk y hacia las direcciones de Mariupol. Bueno, hacia allí se dirigen las fuerzas rusas. No tenemos nada en el frente de Novopavlovka. Seguimos revisando más información y nos vamos directamente hacia la zona de lo que es Pokrovsk y Mirnojal. Las imágenes que estamos viendo ya corresponden a militares rusos que están limpiando en una ciudad bastante grande, la ciudad de Pokrovsk, y bueno, los rusos están limpiando sucesivamente todo el territorio. Recordemos que hubo militares ucranianos rodeados en las áreas centrales de Pokrovsk, y pudiese ser que algún militar ucraniano estuviese todavía en algún sótano allí, y bueno, hasta ahora todavía allí estamos viendo incluso militares rusos como caminan libremente por las calles de Pokrovsk, limpiando cada uno de estos edificios, buscando civiles, entre otras operaciones militares del ejército ruso, despejando toda la ciudad de Pokrovsk. Nos vamos al otro lado, hacia la ciudad de Mirnojal. Ya sabemos que los ucranianos han venido retirándose desde la zona sur, del lado del cementerio, lo decíamos desde el día de ayer, hacia la zona norte de la ciudad de Mirnojal. En consecuencia, tenemos un avance en toda esta zona sur por parte de las agrupaciones rusas de 8.1 kilómetros cuadrados por parte de las fuerzas rusas. De hecho, fíjense que los ucranianos están aglomerados en toda esta zona norte de la ciudad de Pokrovsk, y tenemos imagen exactamente en este edificio que vemos acá. Acá comienzan las imágenes de un ataque aéreo que siguen todos los días en la aglomeración norte de la ciudad de Mirnojal. Y estamos viendo el momento del impacto de una bomba planeadora rusa a posiciones del ejército ucraniano. Bueno, esto es lo que está sucediendo en la zona de la ciudad de Mirnojal. Nos vamos ahora de nuevo hacia la ciudad de Pokrovsk, hacia la zona de las dachas. Los rusos siguen ocupando algunas posiciones en esta zona. Estas áreas, estas granjas que vemos acá, fueron ocupadas. Esta mañana hablábamos de este avance que tenemos acá en las dachas de Chervakova, que acá tenemos el nombre Chervakova, y los rusos amplían en las últimas horas el avance hacia estos almacenes destruidos que vemos acá en el área de las dachas. 0.25 kilómetros cuadrados de avance en esta área del frente, y bueno, esto confirma la difícil situación del ejército ucraniano en esta zona. Ya no pueden los ucranianos definitivamente salir de este frente. Ha sido cortado completamente ese camino de la vida, aunque se reportan todavía de incursiones, o tratan los ucranianos de incursionar en la zona. Grupos pequeños, grupos de RG, tratan de incursionar en la parte norte de la ciudad de Pokrovsk.
todos estas incursiones han sido hasta ahora repelidas, han sido estos grupos destruidos por parte del ejército ruso. Pero que tenemos en Grichino, y estamos viendo imágenes de nuevo, un encuentro entre un dron FPV de las Fuerzas Armadas rusas con un civil. Allí vemos el momento, simplemente el operador del dron. El operador del dron ruso simplemente ve que es un civil y bueno, simplemente evade, desvía la trayectoria del dron. Ahí vemos como el hombre, el civil ucraniano, simplemente se santiguó y continuó su camino. Esto sucedió en el área de Grichino, allí muy cerca de la localidad de Pokrovsk. Vámonos un poco más al noroeste, en la zona de Vasilovka. Acá comienzan imágenes y vamos a ver cómo en este pueblo de Vasilovka un dron autopropulsado francés de 155 milímetros, un dron César, fue destruido en su posición camuflada. Ahí vemos cómo los drones rusos empiezan a golpear esta unidad y bueno, allá al final del video vamos a ver el total incendio de la unidad militar, este obús autopropulsado de origen francés del ejército ucraniano. Seguimos en el frente de Pokrovsk. Fíjense, los drones de fibra óptica siguen golpeando toda la logística en toda la zona de Pokrovsk. Nada que se mueva se va sin ser golpeado. En la zona de Chechchenko, acá al norte de Pokrovsk, allí tenemos imágenes, drones de fibra óptica que bueno, atacan a los militares ucranianos. Esto es la retaguardia de la ciudad de Pokrovsk. No sabemos la suerte de esos militares ucranianos. A lo mejor el dron no explotó, a lo mejor sí estalló, no sabemos, pero es lo que nos muestran las imágenes. Más al norte, otro video, corredores antidrones. Fíjense las calles que están cubiertas de estas mallas antidrones, o estas mallas antidrones, pero los rusos, los operadores de drones rusos simplemente entran con los drones allí y bueno, lanzan emboscadas en estas calles cubiertas con estas mallas antidrones que verdaderamente no son tan efectivas. Los rusos simplemente golpean esa malla, abren un boquete y bueno, por ahí empiezan a entrar drones para lanzar este tipo de emboscadas. A ver, vámonos a la zona, a ver, en esta área de la carretera E50, estamos hablando ya de la parte oeste de la ciudad de Pokrovsk. Vamos a abrir el mapa en este punto. Acá veremos claramente lo que es la autopista E50, se ve claramente. Acá comienzan imágenes del lado ucraniano. Todo lo descargamos de canales de Telegram pro ucraniano y nos muestran el daño en este punto de esta carretera E50 que también dificulta la logística del ejército ucraniano hacia Pokrovsk y hacia Grichino. Y bueno, vemos totalmente destruido ese sector del frente en la carretera E50 hacia la zona de Grichino, hacia la zona occidental de la ciudad de Pokrovsk. Esta es la situación. Los drones rusos están volando cada vez más lejos. Incluso fuentes occidentales hablan de esto, que la logística ucraniana está en riesgo. Rusia ha desarrollado drones de fibra óptica ya con un alcance supuestamente de 50 kilómetros. Y esto lo dice una revista occidental, Business Insider. Bueno, fíjense, estos drones se están utilizando en Pokrovsk y representan una amenaza muy significativa para la logística y el personal de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Ya lo vimos en varios videos al noroeste de Pokrovsk. Según el viceprimer ministro ucraniano Fedorov, estos drones aún no se utilizan con frecuencia, dice este viceprimer ministro ucraniano. Anteriormente, los vehículos aéreos no tripulados rusos que utilizaban cables de fibra óptica tienen un alcance de entre 10 y 25 kilómetros, indica esta publicación Business Insider. Bueno, seguimos. Vamos a revisar más información en el área de Konstantinovka. No tenemos nuevos reportes de avance, pero atención, hay avances reportados muy importantes dentro de lo que es el frente de la ciudad de Siver. Los rusos definitivamente, señores, han entrado a la ciudad de Siver. Acá tenemos las evidencias. Lamentablemente no podemos colocar un video que fue grabado por la parte ucraniana con un ataque de drones a posiciones rusas, a un militar ruso exactamente en este punto que vemos acá.
¿ok? El militar ruso fue destruido, es lo que nos mostró el video, por lo cual no podemos colocar estas imágenes en este frente para comprobar los avances. De todas maneras, les digo que los rusos capturaron esta zona de trinchera. Básicamente los ucranianos ya la habían abandonado y ya están en el área sur de la localidad de Siver. Hay varias fuentes de origen prorruso que confirman esto. Vamos a revisar en primera instancia las tarjetas de las fuentes prorrusas que nos confirman la entrada de las agrupaciones rusas en la zona de la ciudad de Siver. Acá tenemos una, fíjense hasta dónde llega esa imagen, esa tarjeta en este avance. Tenemos otra, vamos a ver, Digen.ru, básicamente lo mismo, pero tenemos otra fuente importante, los Amour. Fíjense, pinta la zona de entrada de Siver exactamente en este punto, que es básicamente el mismo avance que tenemos en nuestro mapa. Vamos a revisar esto porque con esto confirmamos la información de nuestra fuente. Fíjense, exactamente en este punto confirma los Amour los avances del ejército ruso en la zona de la ciudad de Siver, ¿ok? Bueno, en total tenemos un avance en esta área del frente de 4.4 kilómetros cuadrados. Señores, los rusos ya están en esta ciudad y posiblemente no haya defensa preparada del ejército ucraniano en esta zona, dado que muchas de las tropas preparadas fueron trasladadas a defender a Pokrovsk y Mirnojar, y bueno, ya hemos visto la situación. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué imagen estamos viendo allí? Bueno, estamos viendo la destrucción por parte de un ataque concentrado de drones FPV del ejército ruso contra un vehículo de combate BM-21 de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Esto es un lanzador múltiple al estilo soviético que fue destruido por los drones rusos en el frente de la región o la ciudad de Siversk. Nos vamos más al norte de Siversk porque la situación se complica. Los rusos han capturado, han liberado el área de Platonovka. Esto lo dijo incluso el Ministerio de Defensa ruso. Unidades del Grupo Sur, tras las acciones decisivas, liberaron esta aldea de Platonovka en la República Popular de Donetsk. Veamos que tenemos acá 7.5 kilómetros cuadrados. Allí trabajó la 7ª Brigada rusa que participó en estas hostilidades por la liberación de esta localidad de Platonovka. Tenemos varias fuentes, vamos a revisarlas. Acá tenemos una, acá tenemos dos y hasta tres fuentes que confirman esta información y la liberación de Platonovka en el frente norte de la ciudad de Siversk, lo que sigue complicando verdaderamente esta localidad en manos del ejército ucraniano. Acá tenemos Siversk. Fíjense cómo los rusos han venido avanzando por el lado sur, ya confirmado, y ahora avanzan, capturan Platonovka, después de capturar Dronivka, y bueno, podríamos ya estar en las puertas de otro nuevo caldero para las Fuerzas Armadas de Ucrania en la ciudad de Siversk. Todo lo que es las rutas logísticas del ejército ucraniano hacia la ciudad de Siversk están ya bajo control estricto de fuego de los drones del ejército ruso. Y bueno, ya los drones están llegando a 10, 20, 25, hasta 50 kilómetros. Imagínense entonces llegar a esta localidad de Siversk teniendo en cuenta que ya los rusos tienen bajo control el área de Platonovka. Incluso avanzaron en estas áreas boscosas al oeste de Dronivka. Tenemos un avance en toda esta área, repito, de 7.5 kilómetros cuadrados. Esta es la situación en el frente de Siversk. No tenemos más en el frente, tenemos días sin mover el mapa en el frente de Limán. Se ha estabilizado un poco esta área. Nos vamos hasta la zona de Kupiansk, donde no tenemos reportes de nuevos avances. Allí la parte ucraniana sigue intentando hacer retroceder al ejército ruso en el área de Kupiansk. Hasta ahora la brigada 68 y la brigada 27 del ejército ruso logran contener las embestidas del ejército ucraniano, tanto por el sur de Kupiansk y por las áreas del norte de esta ciudad de Kupiansk. Nos vamos más al norte, hacia la dirección de Kamianka o Kanyanska, hacia la dirección de Borischansk, porque recordemos que los rusos ya habían rodeado tanto por el área norte esta localidad, lo decíamos el día de ayer, y estaban rodeándolos también por el área sur. Bueno, desde el norte los rusos lanzaron operaciones militares decisivas y lograron hacerse de esta localidad de Borischansk. Tenemos un video de confirmación, vamos a abrir el mapa.
A ver, en este edificio exactamente, allí comienzan las imágenes, allí desplegaron las banderas los militares rusos exactamente en este edificio, por lo cual se confirma. Y también el Ministerio de Defensa ruso confirmó, dijo que el regimiento de fusileros motorizados del Grupo Sibers número 9 rompieron la resistencia enemiga y liberaron la aldea de Borichansk. Tenemos un avance en total de 6.6 kilómetros cuadrados sobre la captura y por esto colocamos la bandera de Borichansk en la región de Kharkov. Tenemos evidencia de otras fuentes, vamos a revisarlas. Acá las tenemos una fuente, tenemos nuestra segunda fuente, otra tercera fuente, 4 fuentes en total que nos confirman la liberación, la captura de Borichansk en el frente este de la región de Kharkov. Bueno, no tenemos nada en el frente de Volchansk. Quiero presentarles una última información en el recorrido. Mire, está este sistema robótico ruso Solsepiok Junior, Solsepiok, un sistema de lanzamiento múltiple termobárico del ejército ruso, sistemas termobáricos TOS, se utilizó por primera vez en el Distrito Militar Norte, según la agencia, el canal de noticias SHOP. Paracaidistas rusos realizaron recientemente la primera prueba en el sector de la región de Sumy contra posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Este robot puede controlarse a una distancia de entre 600 y 1000 metros. Se llama Solsepiok Junior y bueno, su principal misión es aproximarse a las zonas de despliegue de las Fuerzas Armadas de Ucrania y realizan ataques con precisión. Todo esto se coordina mediante un operador de drones que sobrevuela los búnkeres o las posiciones ucranianas, transmitiendo las coordenadas precisas para realizar el ataque o ajustar la trayectoria del ataque. La ojiva de este sistema robótico es una munición termobárica desechable del tipo Shemel de 93 milímetros y bueno, un solo disparo de este sistema optoelectrónico equivale a 10 impactos precisos contra posiciones enemigas. También es capaz de destruir equipamiento pesado de cualquier ejército, en este caso del ejército ucraniano. Bueno amigos, esto es básicamente la información que traíamos para compartir con ustedes. Vamos a revisar y les dejo lo que es el resumen en kilómetros, sumando los kilómetros de nuestro informe en la mañana de hoy. Vamos a revisar qué nos dice nuestro mapa geopolítico el día de hoy. Ucrania no tiene ninguna posibilidad, seguir apoyándola es una locura. ¿Quién dijo esto? Víctor Orbán, primer ministro húngaro. Señaló Orbán que el apoyo financiero a Ucrania está asesinando económica y financieramente a la Unión Europea y es una auténtica locura. Parece que en Bruselas no se dan cuenta de esta situación. Ya vamos a revisar esto. Ya hemos gastado, dice Orbán, 185 mil millones de euros y pretendemos gastar aún más. De este modo, estamos financiando a un país que no tiene ninguna posibilidad de ganar la guerra, declaraba Víctor Orbán. Ahora, tenemos lo que conocemos desde la Comisión Europea, un hueco financiero, como dice Orbán, que no tiene fin. El Fondo Monetario Internacional está considerando un escenario para poner fin a la guerra en Ucrania el próximo año. Ya algunos escenarios anteriores, ninguno se le ha dado al Fondo Monetario Internacional. Y esto lo informó en una carta dirigida por nada más y nada menos que Ursula von der Leyen, dirigida hacia los países de la Unión Europea que, bueno, tienen que aumentar la ayuda económica a Ucrania desde su Producto Interno Bruto. La magnitud del déficit de financiación de Ucrania es considerable. De acuerdo con las proyecciones preliminares del Fondo Monetario Internacional, suponiendo que la guerra termine a finales de 2026 y teniendo en cuenta todo el apoyo prometido por la Unión Europea, sus estados miembros, dice von der Leyen, y socios internacionales, Ucrania aún enfrenta un déficit significativo que será imposible de superar sin nueva financiación, declaró Ursula von der Leyen en la carta, según cita el Parlamento Europeo. La Comisión Europea busca de todos medios posibles, incluyendo los activos rusos congelados, que están básicamente esos fondos los maneja Bélica, la cual Bélgica se ha negado y bueno, busca de todas maneras posibles Ursula von der Leyen sacar el dinero europeo para seguirlo llevando a ese pozo sin fondo. El Fondo Monetario Internacional ya había, como les dije, pronosticado en varias ocasiones un final rápido de la guerra en Ucrania, pero ninguna de estas proyecciones se han materializado. ¿Qué tenemos de la OTAN? Bueno,
Esto es el colmo, el colmo. Fíjense lo que dijo el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, bueno, confirmando la desesperación desde Bruselas. Afirmó que la Unión Europea debe proveer para Ucrania y que la fuente de los fondos no le importa a este señor Mark Rutte, secretario general de la OTAN. Y no hay protesta ninguna desde el territorio europeo debido a este pozo sin fondo. Se le está yendo todo el dinero a los europeos hacia Ucrania y bueno, ellos contentos, aparentemente contentos, por lo menos los dirigentes, llevando todo ese caudal de dinero, 185.000 millones de euros, dijo Víctor Orbán, hacia Ucrania. Bueno, a ver, desde Rusia, la operación voluntaria especial, la SBO, continuará hasta que Rusia alcance sus objetivos, declaró Dmitry Medvedev, quien es el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso. Hizo esta declaración durante una reunión con activistas de la Guardia Joven que se trasladarán al frente. Allí tienen las imágenes de Dmitry Medvedev. Bueno, la operación rusa seguirá en Ucrania hasta que se alcancen los objetivos, decía Dmitry Medvedev. ¿Qué tenemos de los ataques que hablamos esta mañana en Donetsk? Unos 500.000 suscriptores en Donetsk, Makivka, Horlovka y Yasinubata quedaron sin electricidad, según informa el jefe de la RPD, Denis Pushilin. Esta mañana el suministro eléctrico ya se había restablecido en Horlovka y en algunas zonas en Donetsk y Makivka continuaban las labores de emergencia en esta zona después de los ataques del ejército ucraniano. Bueno, esto ha sido nuestro mapa geopolítico y nuestro recorrido el día de hoy para comenzar la semana con mucha información. ¿Qué tenemos, si me permiten, del lado en Latinoamérica? Bueno, en Ecuador hubo un referéndum sobre las bases militares que pretendía el presidente Noboa instalar, bases de Estados Unidos, instalarlas en territorio ecuatoriano. Un duro revés para Noboa. Ecuatorianos salen a la calle a celebrar el triunfo del no en la consulta y en el referéndum. Los ecuatorianos votaron en contra de la vuelta de las bases extranjeras y de llevarse a cabo una asamblea constituyente en el país sudamericano. La ex candidata presidencial por el Movimiento Revolucionario Ciudadano, Luisa González, criticó dicha propuesta considerando una subordinación a intereses externos. Sabemos que Noboa es un aliado 100% a Washington y bueno, somos un pueblo de diferentes culturas, pero con un valor y un amor por la patria, que le dijo no a las bases militares extranjeras porque nos quieren introducir en conflictos armados internacionales, expresó González al celebrar el triunfo del no en Ecuador. En Chile nos vamos a una segunda vuelta. Janet Jara y a José Antonio Kast se medirán en una segunda vuelta electoral en el país sudamericano. La candidata de izquierda, Janet Jara, ganó la primera vuelta electoral al conseguir casi el 27% de los votos. Le siguieron el postulante de la derecha, José Antonio Kast, quien obtuvo un 24% en los sufragios. Los dos aspirantes se enfrentarán en una segunda vuelta el 14 de diciembre, pero acá surge una duda porque hubo una cantidad importante de votos con el candidato o hacia el candidato Franco Parisi. Ahora, ¿a dónde irá ese caudal de votos? Acá tenemos la foto en el centro de Franco Parisi. ¿A dónde irá este caudal de votos? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Bueno, ya lo veremos el 14 de diciembre. Para el señor Franco Parisi fue su tercera postulación hacia los sondeos presidenciales, pero bueno, los sondeos le auguraban una derrota total, incluso niveles de votación de un dígito, pero no obstante estas encuestadoras se equivocaron. Obtuvo una gran cantidad de votos el señor Franco Parisi. Bueno, ya veremos cómo termina las elecciones el 14 de diciembre en la carrera presidencial en Chile. Bueno amigos, esto ha sido nuestro recorrido para hoy lunes 17 de noviembre. Gracias a todos por sus comentarios. Nos vemos mañana donde a través de las notificaciones en nuestro mapa estaremos revisando todo lo acontecido en el frente ruso-ucraniano.